Ok, comencemos con algo que casi todos saben, o prácticamente todos. Las variantes, son como su nombre dice, variaciones de una figura, aunque no se debe confundir con los remoldeados, entre otros. Tampoco hay que confundir las variantes, con un error en una figura. Las variantes más comunes que existen son, la versión Hasbro y Takara, aunque las variantes incluso pueden aparecer en la caja de la figura, ya sea por el idioma que tiene, el tamaño que puede tener la caja, dependiendo de la región de donde lo compres, puede ser, porque incluyan algo extra en la figura. En casos más particulares de las variantes, se pueden encontrar, el juguete clase Legends de Ratchet, ya que cuando se lanzó originalmente, tenía un color verde mucho más saturado, aunque luego se lanzó una variante con los colores que todos recordamos. De manera similar, en la línea Power Core Combiners, Hofer, originalmente tenía su capó de modo camión pintado en un tono de naranja, notablemente diferente al del plástico, utilizado para el resto de la carrocería del camión. Luego en las versiones posteriores, cambiaron la pintura a un tono diferente que combinaba mucho mejor con el plástico. Y por último obviamente esto mismo ha pasado en los cómics, con diferentes variantes de las portadas, ya sea por el caso de ediciones especiales, o ediciones de las preventas. Tanto por parte de la extinta Dreamwave, y la actual editora de cómics de Transformers, IDW Publishing. Los Botshots, eran unas figuritas de personajes de la generación 1, Cybertron, la serie de películas, y Transformers Prime. Los juguetes contaban con unas reglas de combate similares a piedra, papel, y tijeras. Pero el chiste de que se llamen Botshots, es que para poder revelar el símbolo de los juguetes, estos chocan en modo vehículo, para revelar al ganador. Pero claro, no podías hacer simplemente eso, chocando tú a los juguetes, porque aparte se requería de una pista o de unos lanzadores. Algo muy particular de la línea, es que a pesar de contar con personajes de diferentes continuidades, normalmente estos compartían una estética similar a G1, y las películas. Antes de que existiera el Optimus de Lego, existían los Creo, que eran lo más cercano a un Lego de Transformers, aunque peores, porque solo podías tener el modo robot, y luego para cambiarlo, tienes que desarmarlo todo, para poder tenerlo en su modo vehículo. Lo cual de pequeño, fue una gran decepción. Pero dejando eso de lado, aparte de las construcciones grandes, también contaban con unas minifiguras, llamadas Creons, que eran la mejor parte de los sets. La línea abarcaba desde las películas, G1, Transformers Prime, Robots in Disguise 2015, y Beast Wars. Y también interesantemente, se crearon combiners con las figuritas. Y claro, también tenemos figuras, bastante curiosas que no tenían nada que ver, como por ejemplo, un Bumblebee futbolista. Aún así lo quiero conseguir, siendo una línea que, duró del 2011 al 2015. O en 2017 si vivías en Canadá. No puedo confirmar si fueron populares o si es que Hasbro quería que fueran muy conocidos y exitosos, pero tuvo desde comerciales animados, que estaban bastante buenos, al menos que yo recuerde. También contó con juegos Flash, una serie de cómics, por parte del Reino Unido, y también cómics estadounidenses. Y claro, un manga por parte de Takara Tomy, con la esencia de Japón. Aunque como algo bueno es que incluye personajes que ni figura tienen, como por ejemplo Sari Sundak, y Unicron. Que aquí se llama, Unicreon. Para los que no saben, ¿qué significa Chog? Chog es el término general utilizado por los fanáticos para referirse a las figuras que comparten la estética de líneas como Classics, Universe, Henkei y Generation. Esto sirve para representar líneas como un todo, o una etiqueta debido a su estética compartida. Chug hasta cierto punto se podría considerar una línea que toma diseños viejos y los moderniza y adapta de una manera concreta, pero con frecuencia son de la generación 1. Esto fue porque Hasbro había decidido incursionar en líneas basadas en la nostalgia, aunque no siempre es así. Ocasionalmente se incluyen eras posteriores, como Generación 2, Beast Wars, Beast Machines, Robots in Disguise 2001 y Armada. A día de hoy este tipo de líneas se ha mantenido, y esto se puede ver con líneas actuales como lo son War for Cybertron Trilogy o la actual Legacy. Ok, en el anterior iceberg, mencioné cómo es que los robots aparecían en las varias continuidades de Transformers, para terminar muertos. Pero el término, robots, abarca más de estos personajes, pues en unas ocasiones estos sirven para ser una línea de juguetes, muy comúnmente para niños de preescolar.
Vaya, hasta en Japón, hicieron esta línea de juguetes, un manga llamado Kids Transformers Rescue Hero GoBots. Claro que para el resto del mundo solo quedó la línea de juguetes. Pero hasta incluso en la línea de juguetes de Hasbro, llegaron al punto de hacer sus versiones de los Predacones siendo conocidos como Preditron. Y para los maximales, tenemos a Beastbot. En la película de Transformers de 1986, Unicron está reconstruyendo a los Decepticons, específicamente a Skywarp y Bombshell. Estos son reconstruidos en Cyclonus, lo cual es algo raro. Esto es algo sumamente raro, ya que en toda la película no lo vemos, solo vemos a un Cyclonus, ni en la serie, en ninguna parte lo podemos ver. Esto ha hecho un debate entre los fans de Transformers, si es que es Skywarp o Bombshell, que realmente es Cyclonus. Pero en los storyboards de la película se puede ver que es Bombshell quien se transforma en Cyclonus. E incluso en los cómics, en la adaptación de la película ocurre lo mismo, aunque también en el guión de borrador de la película se dice que es Skyward. Pero al final la respuesta termina siendo más aburrida, pues en una descripción escrita por Bob Budiansky, ya que él nos menciona y nos confirma que Cyclonus está compuesto por partes de estos ambos personajes. Así que así es, amigos. Cyclonus está hecho de estos dos personajes. Estos son unas pequeñas criaturas de electricidad, que son capaces de multiplicarse, teletransportarse y a veces volverse gigantes. Haciendo su primera aparición en Generación 1. En Kiss Players, donde de hecho, son municiones vivientes. Y haciendo varios cameos en diferentes continuidades. Desde los cómics de Dreamwave como unas latas de soda, y de W Animated, y en los cómics de películas como unas lámparas de luz. También por alguna razón aparece en la colaboración con los cazafantasmas, y aparece un Kremsik, con unas apariencias bastante peculiares. Aunque también cuenta con apariciones en otros medios. Como por ejemplo, el juego de Transformers Devastation, como unos coleccionables. Y claro, en varias figuras también. Minimus ambos. Bueno, pues resulta que los cómics de IDW en Mortal Meets the Eye, número 17, luego de una batalla se puede ver que el Ultra Magnus actual es una armadura usada por Minimus ambos, y en latín, Minimus significa el menor, el más pequeño, y ambos probablemente proviene del prefijo ambi, por lo tanto significa ambos o alrededor, por lo que su nombre significa el más pequeño de ambos o cerca de lo menos. Lo que claramente hace un contraste con Ultra Magnus, que significa más allá de la grandeza. También ha hecho algunas apariciones en juguete, pues en Combiner Wars él venía como una figura extra acompañando al Ultra Magnus de clase líder. Para las 5 personas que se hayan visto Transformers Titans Return, la voz del Combiner Computron es ni más ni menos Matt Patrick, más conocido por ser el vato de las teorías de FNAF, o si no lo ubican todavía, él es quien dice la frase That's just a theory. A game theory. Y también por algún motivo, también le dio la voz al Dinobots Sup, en Power of the Primes. Si recuerdan anteriormente, les he hablado sobre personajes que comparten nombres, esto con el propósito, para no perder los derechos para poder usar esos nombres. Pero obviamente, han habido casos en los que Hasbro, se les olvidan usar a estos personajes, por lo que hemos perdido nombres de personajes icónicos, algunos ejemplos son Reflector, que pasó a ser Refractor. También hubo un momento en el que a Motormaster lo llamaron Menasor. Y luego Motorbread. Y el caso más destacable, sería del Autobot, Bumblebee, que estuvo fuera de la franquicia por más de 10 años, y pues esto mismo llevó a la creación del olvidado Hotshot. Esta era una página en línea, comenzada por Hasbro de manera oficial, creada mientras Transformers Cybertron se seguía emitiendo. Donde se le podían hacer preguntas de todo tipo, originalmente Vector Prime, solo contestaba preguntas del universo de la trilogía de Unicron. A través del sitio, Vector Prime había revelado el haber conocido tanto a Alpha Crayon como a Alpha Q, la verdad sobre que Override no es un chico, sino que es una chica. También fue aquí mismo donde él mismo confirmó que el Sideways de Cybertron era el mismo personaje que el de Armada.
Posteriormente se podría encontrar como un easter egg en el All Spark Almanac. Pero no fue hasta el 2015 que Vector Prime regresaría, ahora por medio de una página de Facebook, gracias al Transformers Collectors Club, como parte de material para la BotCon del 2015. También contó con invitados en la página, como Grimlock, Sentinel Prime, Renegade y Bumblebee. Hoy en día la página oficial ya no se encuentra activa. Y claro, si bien hay una página de Tumblr activa, esa no cuenta ya que no es canon. Interpretado por el actor Brian Risi, conocido como el Mustache Man. Este es el holograma más común que los Decepticons usan para mantenerse ocultos, siendo utilizado por parte de Blackout, Barricade y Starscream. Hasta incluso en un guión temprano, este holograma sería usado por los Autobots también, más específicamente por Bumblebee, aunque esto terminó siendo eliminado por no tener sentido. Aunque sus apariciones no solo se reduce a las películas, también aparece como cameo en los cómics de la película, y en la serie de Cyber Missions. También como dos datos curiosos. El holograma, cuando parpadea se puede ver la cara de Optimus. Y al actor Brian Risi, que interpreta al hombre del mostacho, es en realidad, el verdadero piloto, de uno de los dos helicópteros MH-53 utilizados para Blackout. Y también tuvo que cambiar los horarios de su boda y luna de miel para poder filmar todas las escenas. En la versión con comentarios para Revenge of the Fallen, Michael Bay nos cuenta que como después de que varios actores audicionaron para darle la voz a Jetfire, siendo aproximadamente entre 150 candidatos, el mismísimo John Turturro, también conocido como el agente Simmons, audicionó para el papel. En palabra del mismo Michael Bay, decía que sonaba muy bien, al final no lo dejaron, pues sonaba demasiado igual a John Turturro. Para terminar, quien le dio la voz a Jetfire fue Mark Ryan, que curiosamente también le da la voz a Lockdown en la cuarta película. ¿De casualidad alguno de ustedes ha visto las películas de Sharknado? Pues el estudio creador de estas obras maestras, hicieron su propia adaptación, entre muchas comillas, sobre los Transformers, más específicamente sobre la película del 2007, donde los Transformers se ven así. Y al menos algo que sí imitaron bien de la película es que el 75% de esta película es sobre los humanos. Y es muy pero muy oscura. Debido a que seguro no había presupuesto para las luces. Se ve que se ocupó todo para el CGI de los robots. Luego tiempo después recibió una secuela mucho peor. Que pues obviamente era una copia de Revenge of the Fallen. Luego hicieron su versión de la película de Bumblebee llamada Hornet. Aunque por alguna razón esta película tiene un estilo de found footage, como Cloverfield o La Bruja de Bel Air, en lugar del estilo de la película de Vi. Si por algún motivo estas películas feas les llegaran a interesar, les recomiendo el video del usuario de habla inglesa, Diamond Gold, donde explica más a profundidad de esto. Estos fueron unas series de cortos, escritos y animados por Yuzo Yamamoto, con una duración de 90 segundos, publicados en las cuentas oficiales de YouTube y el Twitter de Paramount Pictures Japón, en 2019. Divididos en 3 cortos que representan un recuento simple de manera chistosa, y sin spoilers, de la primera mitad, de la película de Bumblebee. Por lo que sé, los cortos solo se encuentran de manera exclusiva en Twitter. Pero en donde más podrás ver a Bumblebee cocinando. Para la campaña promocional de la película del 2007, apareció una canción que probablemente, si viviste en el 2007 o en el 2008, ya hayas escuchado, porque se podía oír en varios stop motions de la época, creada por una banda ficticia llamada Deceptibot. Por alguna razón esta canción nunca apareció en la película. Aunque curiosamente, la canción sí suena en la versión de IMAX de la película. También hubo otra versión de la canción hecha por Mute Matt, que es más relajada. Y como dato curioso, esta canción fue hecha por ni más ni menos que por Linkin Park. Al menos según las fuentes que pude encontrar. En el episodio de More Than Meets the Eyes, parte 3, se puede ver por un corto momento a un Optimus con unas proporciones bastante curiosas por así decirlo, con un estilo más mecha.
Esto se debe a que el diseñador, Masami Obari, fue contratado para trabajar en ciertas partes del episodio, y pues en su trabajo terminó usando su estilo característico. Lo que nos deja con esta extraña combinación de estilos. Creada por unos diseñadores de Hasbro, esta figura basada en Michael Bay, funciona como una forma de agradecimiento hacia Michael, por su trabajo en la película de Transformers del 2007. Y bueno, la manera en la que todos se enteraron de esta figura, fue debido a que Paramount, incluyó una imagen de la figura en el DVD de la película, como un easter egg. La figura en sí, básicamente es el Ravage, de la línea Alternators del 2004, solo que tiene la cabeza de Michael Bay. Y por algún motivo Michael Bay es un Autobot. Qué curioso. Real Gear Robots. Esta fue una sublínea que salió para la línea de 2007. Traía de regreso los Transformers que se pueden transformar en dispositivos eléctricos, desde celulares, cámaras digitales, reproductores de MP3, consolas portátiles y por alguna razón también en binoculares. Esto porque son un subgrupo de pequeños bots que surgió gracias a la liberación del poder del Allspark. Como dato curioso, originalmente estas figuras iban a salir en la línea de Cybertron en 2005. Su lanzamiento se retrasó y eso resultó en que las figuras se trasladaran a la línea de 2007. Y esto en parte se debió al bombardeo de marketing que tuvo la película, ya que en la peli habían Transformers que se convertían en celulares y otros dispositivos eléctricos. Seguramente si estabas presente antes del estreno de la película de la Era de la Extinción, es posible que hayas visto varios juguetes de Optimus Prime en un color plateado como si de algo especial se tratara. De hecho, muchos pensaban que esto no era más que un simple recolor que le darían a Optimus Prime exclusivamente en figura, como ha sido el caso en varias ocasiones. Pero lo curioso es que este recolor sí estaba planeado para aparecer en la película. Originalmente, se tenía planeado que cuando los Autobots escapaban de la nave de Lockdown, Optimus escanearía su modo de caballero plateado. También esta mejora era lo que le permitiría a Optimus tener la habilidad de volar, lo que hubiera explicado por qué al final de la película Optimus puede simplemente ir al espacio. Y bueno, aunque si bien se eliminó esta idea, al final en la película se mantuvo una escena donde Optimus consigue su espada. Como muy seguramente todos sabemos, la caricatura de G1 es muy famosa por sus varios errores de animación presentes a lo largo de la serie. Pero si se tuviera que destacar un episodio que tenga la mayor cantidad de errores de animación, ese sería Carnage in Minor, debido a que en este episodio podemos ver errores tales como: podemos ver Autobots que ya estaban muertos regresar como por una fracción de segundo, Ultra Magnus Agraria a Scraper y a Hood, siendo esto un masivo error de escala entre los personajes. Podemos ver a Hotspot al lado de Defensor, lo cual no hace sentido porque Hotspot es parte de Defensor. Más errores de escala. Soundwave con un símbolo Autobot. Muchos más errores de escala. Y muchos más errores que hay en el episodio. Lo peor es que luego intentaron justificar esto dentro del universo de la serie, diciendo que todos estos errores ocurren debido a que el planeta donde se encontraban los Transformers creaba anomalías en el espacio y en el tiempo, y por eso se podía ver todo este desastre. Bueno, originalmente se tenía planeado que Transformers Robots in Disguise, del 2001, tuviera un total de 52 episodios, aunque desgraciadamente estos planes se cancelaron, debido al bajo rating de la serie, y las bajas ventas de las figuras en Japón. El estudio decidió terminar la serie con 39 episodios, en lugar de 52. Por algún motivo que aún desconozco, en el opening de la versión japonesa de Transformers Animated, que para que se den una idea, esta intro es completamente diferente a la de la versión original. El caso es que en esta versión se puede ver en un momento a un villano misterioso que está flotando atrás de la Tierra. Lo más raro es que esta cosa nunca estuvo en la serie, o siquiera referenciada. Por lo general se ha creído que esta cosa vendría siendo una representación del mal, o una representación de Megatron. Como sea, el caso es que la única otra apreciación que podemos ver de esto es en el manga de Transformers Legends, como un cameo de fondo. Y bueno, sí, solo es un cameo, y una explicación como tal no ha habido de lo que se supone que es esto. Bueno, al menos, yo no lo pude encontrar. Star Wars Transformers. Star Wars Transformers es un crossover entre Star Wars y Transformers, obviamente.
que tuvo un inicio en el año 2005, que cuenta con vehículos de Star Wars que se transforman en algunos de los personajes más famosos de Star Wars, como Obi-Wan, Darth Vader, Luke Skywalker, el General Grievous y al único e inigualable Saesee Tiin. La línea originalmente presentaba juguetes de tamaño similar a la clase deluxe de otras líneas de Transformers, con la excepción del Combiner Millennium Falcon y el juguete Darth Vader que se transformaba en la Death Star. En la segunda versión de la colaboración se agregó una clase de tamaño más pequeño similar al tamaño de Scout Cyberverse, junto con una clase más grande que solo se usó una vez. Algo curioso y frustrante es que las figuras de la Wave 1 sufren de plástico con muy baja calidad en comparación con los Transformers normales y las Waves posteriores. Los cuatro son extremadamente susceptibles al amarillamiento y las articulaciones frágiles con el tiempo, particularmente Vader y Grievous. Uno de los aspectos más característicos de Bone Cruiser en las películas es sin duda su increíble modo vehículo, el cual con su increíble garra nos sorprendió a muchos en la película del 2007. Pero de hecho sabían que esta increíble garra es realmente falsa. Esto debido a que la garra con la que viene este vehículo, originalmente, es mucho más chica que la vista en la película. Por lo que para la película se le hizo una modificación para que pudiera verse más realista el hecho de que puede levantar coches. Un detalle bastante curioso es que para el modelo de Megatron, en Transformers, el último caballero, por un breve momento de la película, se puede ver que detrás de su casco tiene unos detalles grabados, en el cual podemos ver un dibujo de él, con su diseño cybertroniano, comandando a sus tropas. Un detalle bastante chistoso, y que creo que le queda bien al personaje, teniendo en cuenta el ego de Megatron. Ah, sí, este dibujo igual lo podemos ver en un arte promocional de la película. Según varios artes conceptuales de la película de Transformers, Revenge of the Fallen, se ve que originalmente se tenía planeado el darle un modo vehículo a Fallen, ya que bueno en la película, ni siquiera se transforma. Pero no solo se transformaría, sino que también tendría una forma de vehículo de un avión. Más específicamente uno parecido a este, lo cual si bien es interesante, siento que igual, no quedaba con Fallen, debido a su personalidad, siento que él preferiría seguir con su modo cybertroniano. Para quienes no lo recuerden, originalmente el personaje de Skylynx tenía la habilidad de poder separarse, por un lado tenías a su forma de cohete espacial, y su forma de lince, los dos siendo controlados por la misma conciencia, o sea en otras palabras, son el mismo personaje, y no son dos personajes distintos. A menudo se tiende a olvidar esta habilidad del personaje, aunque esto es debido a que dentro de sus pocas apariciones rara vez la usa. Por ejemplo para la caricatura de G1, lo uso una vez, y luego en la serie de Netflix, ni siquiera uso esta habilidad. Originalmente se tenía contemplada una cuarta temporada para la serie de Beast Wars, que se trataría de los Maximales dejando la Tierra prehistórica, y siguiendo por el espacio en busca de los Predacones y de Megatron. Algunos otros conceptos que se tenían planeados para la cuarta temporada, era que el Megatron de G1, intentando apoderarse del Megatron de Beast Wars, y también que los Maximales comenzarían a desconfiar de Tigerhawk. Obviamente ya como todos sabemos, estas ideas se fueron cancelando y al final tuvimos en su lugar Beast Machines. Así que originalmente en Transformers Prime se tenía planeado una lista de diversos personajes para que aparecieran en la serie. Ahora por algún u otro motivo estos personajes fueron cortados o cambiados por algún otro, como algunos ejemplos tenemos que Sisprey originalmente iba a aparecer en la temporada 3, donde se nos contaría que este mismo sobrevivió a un enfrentamiento con Dreadwing. Al final el pobre terminó siendo recortado de la serie, debido a problemas de tiempo. Luego tenemos a Ironhide, que él sería uno de los personajes del cast principal, de hecho él fue planeado desde el principio de la serie, pero tuvo que ser reemplazado con Volkher, esto debido a que la personalidad que se tenía planeada para Ironhide, no quedaba mucho con él, y la segunda razón fue debido a que Hasbro no quería confundir a la gente con la aparición de Ironhide, esto debido a su muerte en la película de Dark of the Moon, una continuidad que nada tiene que ver con Transformers Prime. O sea una tontería. Y por último, tenemos a Lugnot, que también estaba planeado para aparecer. Aunque al final se terminó cambiando por el Decepticon Breakdown, esto debido a que ya habían muchos Decepticons aéreos en la serie.
Este fue un episodio cancelado de Beast Wars. Donde se tenía planeado que para este episodio, es que Optimus Primal perdería la memoria, luego de recibir un golpe en la cabeza. Pero no solo perdería la memoria, sino que también por algún motivo, él empezaría a creer que él es un gorila de verdad, y luego se separaría de los Maximales, y se la pasaría con una familia de gorilas. Donde luego de un ataque de los Predacones, Optimus Primal recobraría su memoria. Al final este episodio no se produjo debido a que, los animadores no se molestarían en hacer modelos para los gorilas debido al ajustado presupuesto que tenían para la serie. Este es un Maximal que muy pocos conocerán debido a sus limitadas apariciones, y porque nunca estuvo en ninguna serie o película. Bueno, algo así. Verán, originalmente este personaje estaba planeado para aparecer en la serie de Beast Wars, en el 7º episodio, pero debido al limitado presupuesto de la serie, el estudio detrás de la serie, decidió utilizar a Tigatron, ya que sería más barato reciclar el modelo de Cheetor y cambiarlo de color. Y bueno, lo demás, ya se lo saben. Al final este pobre terminó en el olvido. Este es un personaje bastante oscuro de la franquicia, pues han sido muy pocas sus apariciones que ha hecho a lo largo de toda la franquicia. Aunque su versión de la trilogía de Unicron cuenta con un dato bastante peculiar, pues por algún motivo la apariencia que tiene no es que digamos original. Esto debido a que su modelo está basado en un juguete cancelado de G1, que sería un triple Charger, que se convertiría en un avión y en un caballo. Una combinación bastante curiosa, por decir poco. Cabe aclarar que el juguete cancelado no se suponía que fuera Dropshot, para que quede claro. Lo único que comparte es su modelo. Como ya todos hemos podido ver a lo largo del tiempo, pocas, o casi ninguna, serie de Transformers llega a una 4ª temporada. Tristemente es el mismo caso con la serie de Cyberverse. Y me duele que no se haya podido hacer, luego de leer algunas de las ideas que se tenían planeadas. Algunos ejemplos de lo que veríamos en esta 4ª temporada es que Starscream regresaría de la muerte, y tendría un arco de redención. Luego la serie habría hecho varios crossover, con diferentes series como G1, Transformers Animated, la continuidad alineada, y Shatterglass. Al igual que iban a haber varios personajes que aparecen en esta temporada, como por ejemplo, Ultra Magnus, Obsidian, Transmutate, Frenzy y Rumble, Knockout, Thunderclash, Jazz, entre muchos otros más. Para la versión japonesa de Transformers Energon, también conocida como Transformers Superlink, hubo un episodio que nunca se dobló para la versión americana, en este episodio que se titulaba, Regreso, nuestro Scorponok. En este episodio nos contaban que Alpha Q creó a Scorponok gracias a el alma de un Decepticon. Aparte que el actor que le da voz a Scorponok es el mismo que dio voz a Trost en Transformers Armada, y pues como este mismo se murió al final de Armada, se ha especulado que Scorponok podría ser una reencarnación de Trost. Si bien nunca se confirmó esta teoría, sigue siendo curioso que este episodio nunca se haya doblado en otros idiomas. Water Squidding Gimmick. Este gimmick solía estar presente en algunas figuras de diversas líneas. Comenzó a estar presente en la generación 1 con los Aquas Speeders y Stormtroopers, y después en generación 2, Beast Wars y Animated. El gimmick consistía en sumergir en agua la parte de la figura donde el arma de agua se encontraba, generalmente oculta en una pistola o en la boca del modo bestia, para que pueda disparar agua por una abertura y simular un rayo láser. Con el paso del tiempo, este gimmick se terminó olvidando, ya que los coleccionistas adultos no lo empleaban debido al riesgo que el agua provocaba en piezas metálicas, como lo son tornillos o pernos, o arruinar electrónicos. Bueno, originalmente el modelo de Skywalker fue llamado originalmente Skywarp. Si por algún motivo Skywarp iba a ser verde.
Pero no importa, peores casos ha habido. Debido a esta información mucha gente asumió entonces que debido a esto, entonces, Redwing se supone que iba a ser Thundercracker. Esto pues no puedes tener a uno sin tener al otro, o sea son un dúo súper icónico, pero a pesar de las creencias de la gente. Si bien lo de Squarp fue confirmado, la parte de Thundercracker no es más que una teoría. Aunque en caso de haber sido real esto, solo hubiera destruido más la continuidad. Ya que estos dos no se parecen en nada a estos dos. Proctorpus optimus. En el año 2022 se descubrieron dos nuevas especies de lagartijas que fueron halladas en el santuario histórico de Machu Picchu, y una de ellas fue nombrada Proctorpus optimus, así en homenaje al personaje de la película de ciencia ficción Transformers, que fue grabada en esta área natural. Un dato curioso, es que si se dan cuenta Will, a pesar de estar en la línea de juguetes de generación 1, nunca estuvo presente en la caricatura. Aunque, sí hizo una aparición, solo que esta fue en un anime llamado, Special Armor Battalion Dorback. Esto debido a que el juguete de Will, originalmente era perteneciente a la línea de juguetes basados en este último anime, este era un mecha pilotable que se transformaba en un helicóptero. Por algún motivo que todavía desconozco para el doblaje francés de la película de Transformers de 1986, a Starscream se le dio una voz femenina, e incluso hasta Megatron se refiere a él como una mujer. Lo cual es increíblemente extraño, pues en el doblaje francés de la caricatura, Starscream sí es un hombre. Por lo que el cambio hace que no tenga sentido en lo más mínimo. Esta fue una curiosa colaboración que hizo Transformers con una banda japonesa llamada Pump of Chicken. Este es un manga one shot que nos cuenta la historia sobre que Bumblebee cae en medio de un concierto de la banda, y esto le emociona a Bumblebee, por lo que escanea a el bajista de la banda. Ok. Bueno, luego de eso esto le da una nueva forma a Vi, luego de esto Vi le da un exotraje a un miembro de la banda, y se regresa a Cybertron, con varios cubos de energón que contiene el poder de la música. Esta colaboración venía con un recolor de Vi, y un Headmaster basado en el exotraje que vieron hace rato. Durante la época de Transformers El Último Caballero, la marca es Chic, que se enfoca en cuchilla de afeitar. Nos presentaron a su nueva mascota para la compañía, este era Hydrobot. Obviamente se nota su inspiración con los Transformers, y de hecho no tomó mucho para que estos dos aparecieran juntos. De hecho apareció junto a Optimus en un comercial. Y luego apareció en un cómic promocional, donde hasta se muestra su origen, y donde Hydrobot ayuda a Optimus, Bumblebee y a Hound, pelear contra Megatron, Barricade y Onslaught. Todos los que hayan visto las series de Transformers Prime, sabrán el pésimo destino que le tocó pasar al pobre de Breakdown en la serie, pasando de ser experimentado con él, perder su ojo, morir mutilado, y luego que su cadáver se haya usado para más experimentos. Aunque esto no se supone que debió haber pasado, dado a que originalmente, en el capítulo de Operación Breakdown, este mismo luego de ser rescatado por los Autobots, se supone que él se terminaría uniendo con ellos y dejar a los Decepticons. Pero debido a que la producción de la serie era todo un desastre, para evitar costos terminaron matando a varios personajes para ya no tener que pagar a tantos actores de voz, entre uno de estos estaba Breakdown. De todos modos la idea de un Decepticon desertor terminó siendo usada en Knockout. Curiosamente en la continuidad de IDU, aparecen varios hotshots, a lo largo de toda la historia. El primero lo podemos ver en Cybertron, como un personaje de fondo, que solo está ahí para morir. El segundo lo podemos ver en el planeta Velocitron, que igual está muerto. Y el último que lo podemos ver como el líder de caminos, que este sí lo podríamos considerar como el hotshot principal. Desgraciadamente, este no se murió. Desgraciadamente este no terminó haciendo nada relevante en la historia, así que da igual. La explicación entre comillas, es que se supone que el primer hotshot que muere de fondo, se supone que solo serviría de un cameo, debido a que el artista del cómic, no le gustaba Armada y porque nunca pensó que Hotshot fuera a aparecer en esta continuidad.
Creo que si hay algo que podemos caracterizar de Soundwave, es que siempre usa una mascarilla. Por eso cuando lo vemos de una manera diferente, ciertamente se ve muy raro y curseado. Por ejemplo, en los cómics de Generación 1 de Marvel, al principio podíamos ver que aparte de ser morado, este no contaba con una mascarilla. Luego también en los cómics podemos verlo sin mascarilla, y he de admitir que ciertamente Soundwave no se ve bien sin mascarilla. Aunque peor sería ver a el Soundwave de Transformers Prime con una boca. Oh. Bueno, originalmente, se supone que íbamos a ver a Trust, Ramjet y a Dirge, los Coneas. Al final de la tercera temporada de Beast Wars, esto debido a que cuando los Maximales reactivan el arca, los Coneas se despertarían y empezarían a pelear contra los Maximales, luego estos terminarían perdiendo contra los Maximales y terminarían cayendo en la Némesis, la nave de los Decepticons, así también explicando por qué ellos no aparecieron en la primera temporada de Generación 1. Pero se terminó descartando debido a problemas de presupuesto y de tiempo. Algunos de los vehículos que podemos ver a lo largo de todas las películas del Bayverse, se terminan reutilizando en la vida real. Por ejemplo, el camión de bomberos que se usó para Sentinel Prime, se dio a un aeropuerto para que se use, aunque actualmente se encuentra en una estación de una planta nuclear. Luego para Onslaught, su camión se terminó regresando a la empresa dueña, que esta se encarga de remolques, por lo que es seguro que ese camión esté en uso y en servicio. Luego para los Decepticons con formas vehiculares militares, como Blackout, Starscream, Brawl, entre esos. Los vehículos se terminaron regresando al ejército, una vez se terminaron las grabaciones de la película. Originalmente se tenía acostumbrado que entre los lanzamientos de las películas, se lanzaban también cómics promocionales que ayudarían a intentar explicar la historia de las películas. Aunque luego tiempo después ya no se consideran canónicos. Pero bueno, el punto es que luego de Transformers Dark of the Moon, ya no han salido más en adelante, bueno sí salieron pero era extremadamente raros, para la era de la extinción y para el último caballero, que de hecho solo tuvo dos que de hecho intentaron ser canónicos con la historia de la película, pero el importante para esta ocasión es este. Aquí se nos cuenta la travesía de Optimus Prime tuvo que hacer cuando quería ir de la Tierra a Cybertron, y que a mitad de su camino, fue a un planeta debido a que necesitaba reservas de energón para poder lograr su viaje, donde se encuentra con un Transformer llamado Sentry, que protege su reserva de energón. Luego de que ellos dos pelean, Optimus termine ganando y solo toma un poco de energón para poder lograr su viaje. Ahora lo más seguro es que nunca en tu vida hayas escuchado de este cómic, bueno esto es debido a que este cómic venía en un pack con la película, solo en Toys R Us, de manera exclusiva. Esta es una secuela cancelada de Transformers Armada, que tomaría lugar 3 a 4 años luego de Armada, donde Unicron estaría en busca de varias Allsparks, a lo largo del tiempo y el espacio. Cuando consiga estas Sparks, las controla y hace que luchen por él, secuestrando Cybertronianos de todo el espacio, y el tiempo, y obligándolos a luchar dentro de su cuerpo. La exposición a largo plazo a la esencia de Unicron, ha mutado a los Autobots, Decepticons, y Minicons cautivos, atrapados en su cuerpo de manera impredecible. Mientras que los Transformers más grandes, obtienen nuevos cuerpos y la capacidad de combinarse, los Minicons evolucionan hacia los Omnicons más grandes y agresivos. Megatron cree que puede aprovechar la chispa de Unicron para volverse más poderoso, pero su plan fracasa, y su chispa lentamente comienza a mutarlo en una nueva forma monstruosa. Las temporadas posteriores de la serie, mostrarían el regreso a la Tierra y una reunión con los protagonistas de Armada, Rad, Alexis y Carlos. Ahora debido a que Unicron estaría viajando por diferentes universos, esto significa que hubiéramos visto a varios personajes de diferentes series, estos habrían incluido a Grimlock, Soundwave, Cheetor, Rattrap y los miembros del Team Bullet Train. Al final esta serie se canceló debido a dos problemas. Uno, que la trama de la serie era muy complicada de llevar a cabo, y el segundo motivo es que el nombre Supercross no se podía registrar. En los cómics de G1 de Marvel, Starscream recibe un poder supercargado y cósmico, lo que lo convierte en un ser de un poder masivo, con un poder casi igual al de Unicron o Primus.
por lo que los Decepticons y los Autobots se unen para intentar detenerlo, aunque esto sale terriblemente mal, y Starscream se hace toda una masacre en un solo cómic, ya que en la primera parte masacró a Hound, Bluestreak, Mirage, Hoist, Brown, Gears, Jazz, Bumblebee, Jetfire, Blaster, Squarp, Thundercracker, Grimlock, todos los Dinobots, todos los Aerialbots, Rollbar, Chase, Snaptrap, Overbite, Laserbeak, Buzzsaw, Octane, Astrotrain, Blitzwing, Soundwave, Omega Supreme, Ratbat, Beachcomber, Prowl, First Type, Sunstreaker, Ironhide, Trax, Whalehack, Scattershot, Strafe, Leafspee, Afterburner, Razorclaw, Divebomb, Rampage, Earthstone, Tantrum, Powerglide, Perceptor, y muchos más que no entran en toda la lista, porque si no se hace tedioso, pero bueno, era para que se dieran una idea de la masacre que se marcó Starscream aquí, aunque si sirve de algo, al fin Starscream termina muriendo porque el poder es demasiado para él. Para quienes no sepan, Cory Burton es el responsable de darle la voz a Shockwave, desde G1, también en Animated, y en War for Cybertron. Bueno, algo así. Esto debido a que si bien Shockwave solo apareció como personaje jugable en el multijugador del juego, este mismo realmente no contaba con diálogo alguno. En lugar de darle voz en el juego, la única vez que Shockwave habla es en un comercial sobre la preventa del juego. Lo destacable aquí es que Cory comentó estar arrepentido de darle voz a Shockwave en el comercial, pues sentía que el tono chistoso que manejaba el comercial no tenía nada que ver con la actitud normal de Shockwave. Eso, y que aparte debido a la producción apresurada del comercial, Cory cree que no fue su mejor actuación. Shockwave, you're in charge now. Excellent. Again? Soundwave, Affirmative. Why this song? When your hit percentage exceeds mine, you may choose the soundtrack. Unlock the Decepticons' second in command, Shockwave, only when you pre-order Transformers War for Cybertron at GameStop. Power to the players, rated T for teen. Ok, esto no se lo tomen tan en serio, ya que es más un chiste más que nada, pero si se dan cuenta en la serie de Generación 1, en el capítulo de la búsqueda de Alpha Trion, podemos ver que Powerglide se supone que tiene una relación con la Autobots Moonracer. Pero luego justamente en el siguiente episodio de la serie podemos ver que Powerglide se enamora de una humana. Lo cual queda bastante chistoso, debido a que parece que el Powerglide es todo un galán. Bueno, Alpha Q, el Quintesson Alpha, que aparece en Transformers Energon, originalmente tenía una historia de origen bastante curiosa, por decirlo así. El plan original es que se supone que se mostraría que Alpha Q es un sirviente de Unicron, y que originalmente este era una pequeña princesa del planeta Q, y de hecho hasta la cara de la princesa se podría ver en una de las caras de Alpha Q. Esto se supone que se revelará luego de su batalla contra Kicker. Al final esto no terminó pasando, debido a lo raro de la historia. Aunque aún quedan algunos remanentes de la historia, ya que en el doblaje japonés de la serie, Alpha Q tiene un voz más aguda e infantil. En los cómics de Generación 2, Megatron cancela la alianza cybertroniana, y vuelve a comenzar una nueva guerra con los Autobots y con el planeta Tierra. Esto debido a que su amigo fue asesinado por parte del ejército humano. Pero ¿cuál es la identidad de su amigo? Bueno, no fue hasta 20 años después que pudimos saber la identidad de este personaje. Ya que en un manga de Transformers Legends, se nos cuenta que este amigo era un enviado de la paz, y que este mismo, una vez ayudó a Megatron a repararse. Luego de esa aparición tiempo después se dijo que su nombre era Kiloton. Preocupado por la desaparición de Megatron comenzó una búsqueda por él, aunque nunca lo encontró. Dato curioso, Kiloton se transforma en un revólver. Y curiosamente en 1980, salió una figura que se transformaba en un revólver como parte de la línea de juguetes Microchange en Japón solamente, ya que bueno, Hasbro no se atrevió a traer esta figura a América, debido a las leyes con las armas de juguetes. Rollbar. Bueno, aquí llegamos a uno de los casos de nombres compartidos más curiosos, pues en el 2009 para la línea de Revenge of the Fallen se lanzó el primer juguete de Rollbar, un clase Scout que se transformaba en una banda de entregas, que también apareció en los cómics.
Luego en la misma línea de Revenge of the Fallen aparece otra figura con el mismo nombre, esta vez siendo un repintado de Dawn Runner. Y para la línea de los RPM, su nombre aparece en un 2-pack con Sideways, siendo ahora una Homer del equipo Nest. Pero el asunto no termina ahí, pues para Age of Extinction él regresó, pero ahora transformándose en el auto que conduce Shane. Es posible que este sea el mismo personaje que el de la línea de Revenge of the Fallen, pues tiene una biografía muy similar, aunque las biografías de los juguetes no se pueden tomar muy en serio. Un dato curioso es que algo muy similar le pasó a Crushers desde la película de 2007 hasta Dark of the Moon, pero él sí tuvo la suerte de aparecer en la película de Age of Extinction. Greg Berger es un actor de voz, que se ha encargado de darle vida a varios personajes, como por ejemplo tenemos a como a Lockdown en Transformers Dark Spark, Jetfire en G1, y su papel más famoso es Grimlock en G1, Devastation, la trilogía de los Primes, Rise of the Dark Spark, y Fall of Cybertron. El caso es que, en 1999, se lanzó una figura Pretender de Grimlock, que curiosamente su forma humana Pretender, tiene una gran similitud a Greg Berger. Un lindo homenaje al actor de voz, ya sea intencional o no. Bueno, en la película de Generación 1, que salió en 1986, podemos ver un pequeño error de continuidad, ya que podemos ver en un parte a Cut, junto con Hound, Sunstreaker y Pipes, pero pocas escenas después, se puede ver que varios de estos mismos mencionados anteriormente, están en la nave con Optimus Prime, y pues bueno, debido a este pequeño error de continuidad, muchos fans se han creado la teoría de que Sunstreaker no es el que está abajo con los demás, sino que ese sería Tiger Track. Este personaje, en caso de que no lo conozcan, este es un personaje creado en el 2003, que era un recolor de Sideswipe, pero en amarillo. Obviamente este no se supone que es Tiger Track, pero es una teoría que muchos fans han creado. Esta es una figura increíblemente rara, porque a pesar de nunca ser lanzada para el público, existen solo 2 copias de la figura en todo el mundo. Una de estas se encontró en una página de eBay en 2021, mientras que la otra le pertenece a los dueños del Transformers at the Moon. Su misterio más grande es la razón de por qué existe. Por lo que se tiene diferentes teorías de por qué existe. La primera dice que puede ser un concepto de una figura, debido a la aparición de un lío Cowboy verde en la serie japonesa. La segunda teoría se cree que fue un regalo para los trabajadores de Takara que trabajaron en la serie. Por último, también se cree que pudo ser un concepto de una figura exclusiva para alguna tienda, que terminó siendo cancelada. Tristemente este misterio no se ha resuelto hasta el día de hoy. Animorphs. En 1999, en un intento de atraer a un público más amplio y aumentar las ventas, Hasbro lanzó una pequeña línea de juguetes basada en la popular serie de libros Animorphs de Keia Applegate. La premisa de esta línea consistía en personajes humanos que se transforman en varios animales, y viceversa. En su tiempo, cuando esta línea llegó a salir, en su mayoría o prácticamente todas las figuras de la línea quedaron como calientaestantes, sumado a la mala recepción que tuvo por parte de los fanáticos. Pues, ¿quién los puede culpar? Los diseños de todas las figuras terminaban viéndose horribles, ya que parecen copias o bootlegs. Así que en 2005, el Optimus de G1 fue elegido para ser una figura Lucky Draw, que bueno, estas figuras son recompensas de algún concurso exclusivo que se hace. Pero cuando digo que son figuras exclusivas, es porque son muy, pero muy, escasas. Ya que muchas de estas figuras solo llegan a existir 10 o un pocos más de ejemplares hechos para el concurso. Bueno, regresando con Optimus, en este caso era un Optimus Prime, pero que este contaba con la particularidad de contar con un esquema de colores bastante curiosos. Esto debido a que sus colores fueron elegidos por un niño ganador de un concurso. Y pues debido a sus colores tan curiosos, el mismo fandom le puso de nombre Crayola Convoy.
En 1985, Hasbro hizo un trato con el parque de atracciones Great America, para así poder promocionar a los Transformers. Fue para esta promoción que si los niños asistían al parque, podían recibir pósters exclusivos, y poder conocer a Jazz y a Thundercracker. Ahora estos trajes no solo aparecieron en este parque, ya que también se usaron unas para la atracción de Transformers en Universal en 1986, donde también se podían ver trajes de Starscream y de Grimlock. También aparecieron en un comercial para la marca de Pioneer Chicken, también aparecieron en otro comercial, para más comerciales de Hasbro. Luego de eso se pensó que estos trajes estaban perdidos para siempre. Pero en 2021, en una tienda de cómic en Pensilvania, encontró los trajes, que si los ves con detalle, se ven que eran muy incómodos de usar. Estos fueron unos Autobots que fueron creados para aparecer en la película de Transformers de Generación 1, estos mismos estarían basados en formas animales. Entre ellos tenemos a Simba, que se supone sería un león, Parda, que sería un leopardo, Shriek, que se convertiría en un águila, Clump, que se convertiría en un rinoceronte, y también tenemos a Tom, que se convertiría en un toro. Al fin a estos se supone que se combinan para hacer un combiner en forma de dragón. Se supone que estos mismos aparecen durante la batalla de la ciudad Autobot, y Wilhack intentaría ayudar a los Anibots para combinarse. Al final pues a Hasbro no le gustó el concepto, aunque este concepto luego se terminó llevando de forma parcial para Predaking. Según Josh Nishi en Instagram, Onslaught es el hermano de Lonaul que aparece en La Venganza de los Caídos. Ahora esta información nunca ha sido referenciada en ningún otro lugar, cómic, libro, etc. Aunque aparentemente, este no sería su único hermano, pues, en el juego de La Venganza de los Caídos para PlayStation 3 y Xbox 360, aparece como un personaje jugable, el Construction llamado Pyload. Aunque bueno, esta era un skin de Lonaul, pero a pesar de eso, hay muchos fans que les gusta hacer el chiste de que Pyload es el hermano de Lonaul, esto debido a que pues bueno tiene el mismo diseño y molde. Misteriosamente también podemos ver un camión amarillo en la película, que sirve para la unión de Devastador, y aún no se sabe quién es, por lo que bueno, quién sabe, la verdad es que todavía no hay nada oficial. Originalmente se tenía planeado la idea de darle a Ironhide su propia máscara de batalla, de hecho ese concepto se ve que pudo llegar algo lejos, pues en varios artes conceptuales de la película, al igual que en varias partes del juego de Transformers 2007, bueno para las versiones de Wii y de PS2, se encuentra siempre con este diseño, pero en la versión de PC, Xbox 360 y de PlayStation 3, se le puede ver cambiando entre su máscara y su diseño final. Se le puede ver con esta máscara, incluso en varias de las figuras de la línea se podía ver. Al final este concepto se terminó removiendo de la película, pero de manera muy curiosa varios juguetes que salieron después, incluiría esta máscara en diferentes figuras de Revenge of the Fallen y de Dark of the Moon. James Roberts es el escritor de los cómics de More Than Meets the Ash, y de Transformers Lost Light. En ambos de estos cómics se nos cuenta la historia de la tripulación de la nave Lost Light, y de sus varias aventuras. El punto es que un día en Twitter, un usuario publicó un meme en donde pone qué acción tomaría cada uno de los personajes, cuando están usando el baño y alguien tocara la puerta, en modo de un meme. Lo interesante del asunto es que el mismo, James Roberts, contestó a este meme, y de hecho dejó su propia versión de cómo reaccionarían los personajes. Donde completa el meme con comentarios chistosos, diciendo que Ultra Magnus usaría el baño solamente una vez cada 3 semanas, y que Rodimus no sabría cómo usar el baño. Pero esta no sería la única vez en que James Roberts realizaría bromas de este estilo, pues en otra ocasión, le preguntaron si Rodimus era capaz de vapear, y James respondió que Ultra Magnus le encanta vapear, y que hasta tiene su colección. Obviamente estos comentarios son en broma y no son canónicos y ni nada. En 1990, se tenía planeado sacar una figura Action Master de Predaking, que tendría como accesorio una moto que transformaría en un arma, aunque esta figura solo llegó a ser un simple concepto, debido a que nunca se terminó realizando ningún juguete de Predaking. Aunque de la moto sí se hicieron figura, solo que no con Predaking, sino que ahora estaba con otro Decepticon. Lo interesante de este asunto es que, toda esta información no la sabremos hasta el año 2000, cuando este arte conceptual del juguete se
encontró en el estacionamiento de un Arby's, donde estaba tirado boca abajo de un charco. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que este arte conceptual de un juguete de los 90 terminó tirado en un charco, en el estacionamiento de un Arby's? Una respuesta exacta no hay, aunque se cree que pudo haber sido debido a que de hecho muy cerca de ahí justamente se estaba realizando una botcon, se cree que debido a haber salido de ahí, de alguna manera. Muy seguramente ustedes reconozcan a Fallen, por su aparición en las películas, aunque una de sus versiones más famosas también, es su versión de los cómics, ya que sin duda algo que lo haría destacar en gran manera es que este mismo, siempre se encontraba rodeado y cubierto de fuego, un detalle que lo hacía bastante genial al personaje. Lo chistoso viene en que en un cómic del universo de Shatterglass, que este es un universo contrario al que todos nosotros conocemos, donde los Autobots son los malos, y los Decepticons los buenos. El caso es que para esta versión de Fallen, en lugar de estar rodeado constantemente de fuego, se la pasa constantemente congelado. Y necesita de la ayuda de Sunstrom para que se pueda descongelar. Este es un universo, en donde los Gobots creados por Tonka en 1980, fueron mucho más famosos que los Transformers, y gracias a esta popularidad los Gobots gozaron de muchas series, cómics y películas. A diferencia del universo que conocemos, los Gobots aquí tuvieron una segunda temporada con 65 capítulos, y unas series de cómics, publicados por DC. E incluso llegaron a tener su propia serie de películas dirigidas por Michael Bay, la más famosa siendo GoBots Deep Space, con una serie de cómics creados por Dreamwave, y un montón de series animadas icónicas como por ejemplo, Robots, Creatures Wars, y GoBots Animated. Bueno, antes que se enojen, esto es más bien un malentendido por parte de los fans, pues en marzo del 2010, la entonces reciente edición de Television Magazine, publicó información temprana de cómo sería el doblaje japonés de Transformers Animated. Entre uno de esos detalles, estaba que Volkher sería nombrado Ironhide, y que se cambiaría al personaje para ser más parecido al de la película del 2007. El artículo también comentaba que debido a que Optimus no era el comandante supremo de los Autobots, cronológicamente, Animated es una precuela de la película. Pero lo que en realidad pasó es que mucho o casi todo de lo explicado no terminó ocurriendo en el doblaje final, con lo único que se quedó fue que Volkher sí lo llamaron a Ironhide. Exceptuando ese caso, no hay nada que relacione a Animated con el Bayverse. Aunque extrañamente, Takara Tomy eligió usar el mismo tipo de fuente de la línea de la película, en todo producto de Animated, mostrando el logotipo de Transformers Animated con el aspecto de acero gris que se usan para las películas. Ok, pues resulta que para la película de Bumblebee, durante su producción, no se llamó a Peter Cullen para ser la voz de Optimus, en su lugar se llamó a John Bailey, conocido mayormente por ser la voz de Optimus Prime en Combined Wars y por ser un gran fan de Optimus Prime. Él fue llamado para dar la voz en los trailers, y su voz fue usada como base para la animación de Optimus, aunque cabe recalcar que él tenía que hacer una imitación de la voz de Peter Cullen. Pero al momento de estar terminadas todas las escenas con Optimus, se llamó a Peter Cullen para dar la voz oficial a Optimus, pero inmediatamente se sintió muy inconforme y algo molesto. I'll give you an example. The Bumblebee movie. They hired another person to do me for during the production, and then they were going to bring me in for the one day because they didn't want to pay me, for any more than they had to. So this guy worked for 3 or 4 months, and when I came in, they had actually recorded this guy, and I had to impersonate him, impersonating me, and his timing was wrong, and his inflections were wrong. He didn't know how to drag a vowel, or he didn't know how to make Prime sincere, so he'd skip over the things that did, and I went, oh, this is horrible. But I had to mimic him because they had already animated to his sound, and that's why he doesn't come across all that great in the movie. The long shots I'm okay on, but the close-up stuff, if you watch that movie, you'll see I was sickened by it. It hurt.
Esto terminó siendo muy incómodo para Peter y John, desde por parte de Peter, debido al poco respeto que se le dio. Y a John pues él era un gran fan de Optimus, y del trabajo de Peter. Estos eran una línea promocional para la Expo de Transformers en Japón. Bastante curiosa, digámoslo así. Los Towns Commanders son Autobots asignados para defender varios lugares en Japón. También por alguna razón todos ellos son Primes, e incluso, la mayoría de ellos llevan su propia Matrix del liderazgo, tienen su propia armas y poderes únicos. Estos están basados en la cultura de diferentes ciudades de Japón. Ya que son muchos, me dedicaré a mostrarles los más interesantes en mi opinión. Primero les presento a Kawasaki Prime, que pues bueno, si no lo pueden notar, es un Jazz de G1, con poderes acuáticos. Luego está, Ishinomaki Prime, un Bacon, con mucho estilo. Y claro, al más ridículo y sorprendente, este es Saitama Prime, es el Bumblebee de Revenge of the Fallen, que cuenta con un rostro más amigable, tiene alas de arco iris, y una espada arco iris, sin duda, unos de los que más me sorprendió y que desearía tener una figura de esto. Oh. Claro, también tienen villanos, los cuales son Yokohama Convoy, básicamente un Nemesis Prime japonés. El científico loco de generación 1. Y una Arachnid, que en lugar de ser una arácnida, es un predacón delfín, bastante tierna pero aún así igual de peligrosa. En el 2017, para la línea de Power of the Primes, se lanzó una figura de Jazz, que a simple vista se ve que no tiene nada de malo, pero, en una de las puertas del modo vehículo, se podían ver una serie de símbolos cybertronianos, que al traducirlos, quedaría como significado la palabra, MAGA, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto es un acrónimo de la famosa frase del presidente Donald Trump. And we will make America great again. Lo que en tiempos de campañas políticas, obviamente no terminaría bien, llegando al punto de que Hasbro pidió disculpas públicamente, y terminó despidiendo al empleado que hizo esto. Luego obviamente se hicieron reediciones de la figura que eliminó este horrible detalle. Aunque bueno, el daño ya estaba hecho. ¿Recuerdan cómo en el Reino Unido, se tuvo que cambiar el nombre del Dinobot Slag, debido a que este significaba un insulto? Pues en 2010, volvieron a repetir el mismo error. Para la línea de Power Core Combiners, el nombre de uno de los personajes, contaría con un nombre sumamente ofensivo, pues el término Spastic, en el Reino Unido, se usa para describir a una persona con parálisis cerebral, de una manera muy ofensiva. Esto rápidamente se convirtió en una gran polémica, hasta el punto de que incluso se extendió a los periódicos sensacionalistas del Reino Unido. Obviamente cuando se le preguntó a Hasbro por qué había escogido ese nombre tan polémico para un juguete, ellos dijeron que no tenían ni idea del significado de la palabra en otros países. Rápidamente se le cambió el nombre a Overrun, para minimizar la polémica, aunque ya era muy tarde. Otra terrible creación de Japón, esta es una colección de figuras por parte de Kaiyodo y Takara. La colección constaba de Convoy, Devastador, Frenzy, Rumble y Tai. Pero al ser una creación de Japón y una figura creada por Yuki Oshima, que por si no lo conocen, es el loco que creó el manga de Kiss Players. Por lo que crearon una figura de Tai, con una apariencia más joven y con una falta de ropa. Y también tenía a Optimus espiando a Tai. Yo creo que no tengo que explicar qué está mal aquí. Pasamos con el siguiente tema. Estos fueron una serie de cómics, publicados en el 2011 por parte de IDW, que nos contaba sobre un virus zombie que afectaba a diferentes dimensiones, y también por unos vampiros zombies, desde Star Trek, los cazafantasmas, G.I. Joe, y por supuesto Transformers. Luego tiempo después llegaría la secuela, Infestation 2, donde en este caso los Autobots del universo de Heart of Steel, se tienen que enfrentar a monstruos del mar, e incluso se llegan a enfrentar a uno de los dioses antiguos, que dado su apariencia y descripción, es un obvio guiño hacia el monstruo más famoso de la mitología Lovecraftiana, el dios Cthulhu. Por algún motivo para la figura de Loyal Subjects de Nemesis Prime. Una figura, que a simple vista se ve chistosa. Tiene una biografía descriptiva bastante rara. Nos cuenta cómo es que Nemesis Prime comienza a crear un gran disturbio y destrozar la aldea de Santa Claus.
donde se encargó de matar a todos los duendes y ayudantes de Santa. Y justo cuando solo queda el pobre Santa Claus, Némesis comienza a estrangular al pobre Santa. Y justo cuando estaba a punto de matarlo, Némesis Prime es teletransportado mágicamente, lejos de la aldea en ruinas, dejando caos y destrucción en lo que alguna vez fue una linda aldea. ¡Wow! Tanto para solo una figurita. Eso te deja pensando. Por alguna razón, Ramjet, un personaje muy secundario, recibe una historia interesante. En este universo, Ramjet se convirtió en el heraldo de Unicron. Esto le permite usar su vínculo interdimensional con la esencia de Unicron para imponer un castigo cruel a sus víctimas. Con estos nuevos poderes, Ramjet es capaz de viajar entre varias dimensiones. Pero luego de la destrucción de Unicron, en la serie de Energon, Ramjet quedó atrapado entre dimensiones, donde eventualmente sería encontrado por un dios antiguo, que se encargaría de torturar por la eternidad a Ramjet. Debido a la tortura del antiguo mal, Ramjet está siempre en un estado de existir y no existir. Es solo a través de la pura fuerza de voluntad que él es capaz de mantenerse unido. Como resultado, aunque los poderes de Ramjet son tan grandes, que su mera existencia puede corromper la realidad que lo rodea, mentalmente, ya no le queda nada. Este fue un cómic bastante polémico, por decir poco. En este cómic, se volvieron a complicarse la vida, intentando explicar por qué los Transformers tienen géneros. En esta historia, podemos ver cómo es que Arcee era una peligrosa destructora, incluso siendo tratada como una prisionera. Pero, ¿por qué ella actúa de esa manera? Resulta que Arcee, anteriormente, era un personaje masculino, que fue capturado por Jhiaxus, quien tenía la intención de incluir el concepto de los géneros en los Transformers. Por lo que obligó a Arcee a varios experimentos para cambiarlo de género. Luego de haber terminado los experimentos, Jhiaxus abandonó a su creación. El tener un género que no era el suyo, lo llevaría a tener una personalidad demente y peligrosa. Para quienes se lo estén preguntando, el cómic fue escrito por el mismísimo Simon Furman, escritor de varios cómics de Generación 1. Este cómic tenía como objetivo dar una razón de por qué los Transformers tienen géneros, algo que Furman pensó que no tenía sentido. Ya que, ¿para qué los robots necesitan géneros si no se reproducen como los humanos? Y por eso, creó todo ese contexto para que existan las Femos, aunque poco después se arrepintió, pues esa historia puede resultar muy ofensiva para una mujer, en especial para quienes sean transgénero. Al final, luego en cómics posteriores, esta historia se cambió, ahora explicando que Arcee fue quien quería cambiar de género por voluntad propia. Aunque aún así, este cómic envejeció muy mal. Dominus Angus fue un espía Autobot que se logró infiltrar en el equipo más sádico de todos, la Liga de Justicia Decepticon, conocido en el equipo como Boss. Al principio no encontró ningún problema para infiltrarse en el equipo, ya que ninguno de sus compañeros sospechaba de él, incluso los más cercanos a él no sabían de la misión de Dominus. Aunque entre más pasaba el tiempo, Dominus no podía mantener su secreto sin tener que participar en las brutales actividades del equipo. El temor de Dominus de que su equipo lo descubriera era cada vez mayor. Y cuando por fin lo descubrieron, lo sometieron a una forma de tortura conocida como la domesticación. Un proceso que involucra la lobotomización y la extracción de su órgano vital que sirve para transformarse. El pobre quedó atrapado en su modo alterno y, privado de sus facultades superiores, se convirtió en nada más que una mascota salvaje. Luego, la División de Justicia Decepticon presentó a su nueva adquisición y difundió la falsa historia de que su mascota era un cazador de chispas salvaje que habían domesticado parcialmente. Al final los Autobots no pudieron encontrar información de lo que antes era Dominus Angus, por lo que terminó en la lista de los desaparecidos a causa de la guerra. Este era un grupo que, para dejarlo corto, fue el causante de la guerra civil de Cybertron. Estaba compuesto de 12 integrantes: el convocante, el auditor, el autentificador, el moderador, el enumerador, el promulgador, el curador, el divulgador, el inquisidor, el evaluador,
el mediador, y el castigador. Siendo un grupo del gobierno cybertroniano, se encuentran los encargados de la gran taxonomía cybertroniana. Un sistema que se encarga de clasificar los varios modos alternos, donde dependiendo de tu modo alterno, puede medir tu clase social, e incluso, derechos que podías tener. Algo muy misterioso de este grupo, es que ellos se pueden combinar, para poder formar la llave de Vector Sigma. Entre más pasaba el tiempo, el consejo fue consiguiendo más y más poder dentro del gobierno cybertroniano. Incluso llegando al punto de poder controlar al gobierno desde las sombras. Para quienes fueran peligrosos, o afectaran a los intereses del consejo, sufrían del tratamiento, conocido como empuratra. Un procedimiento en donde a un cybertroniano, se le remueve la cara, y se le reemplaza por una cara con un solo ojo. Igual al aspecto de los miembros del consejo. Por suerte para muchos, la rebelión Decepticon llegó a evitar que los planes del consejo siguieran adelante. Ya que muchos de los integrantes del consejo, fueron casados a muerte. Pero, no todos los universos, tienen la misma suerte. En este universo, Megatron nunca fue creado. Esto llevó a que nunca se creara el movimiento Decepticon, por lo que llevó a que el consejo pudiera tomar un control total sobre Cybertron. Primero comenzaron robando a Vector Sigma, y luego robaron una réplica de la matriz del liderazgo. Una vez todo listo, el consejo comenzó a actualizar el programa de Empuratra, donde ahora, a los ciudadanos se les removía la cabeza. Y se les ponía un monitor. Completamente inexpresivo. Que solo se dignaba a mostrar propaganda política. Con este gobierno, muchos intelectuales eran capturados, y los que tenían más suerte eran expulsados de Cybertron. Para los que fueron capturados, se les implantó un chip. Que, en sí eran, explosivos, a control remoto, listos a la disposición del consejo, para matar a sus víctimas. Y por último, a todos los ciudadanos se les implantaron, ópticos que funcionaban como cámaras para el consejo. Por lo que el consejo tenía ojos en todo el planeta. Sin duda, uno de los peores destinos, que pudo haber sufrido este universo.